Había un polvo fino que se posaba sobre todo al final de la tarde, sobre los techos de teja agrietada, sobre las ramas secas de los árboles que aún insistían en crecer cerca del camino de tierra. Sobre la ropa tendida en las cercas de alambre que separaban un patio de otro. María conocía ese polvo de memoria. Entraba por la rendija de la ventana, cubría la mesa de madera antigua que perteneció a su madre, se asentaba sobre el único plato limpio que quedaba en el estante. Era un polvo silencioso, casi amable, como si el día quisiera despedirse despacito antes de cerrar los ojos. María tenía 25 años, pero cargaba en los hombros el peso de alguien que había vivido mucho más. No porque hubiera viajado lejos, conocido el mundo o enfrentado grandes aventuras. Ella se había quedado. Mientras otros salían del pueblo en busca de la gran ciudad, un empleo formal, una vida nueva, María se había quedado, primero para cuidar a su madre, que enfermó temprano. Después porque el dinero no sobró para el pasaje, después porque el hábito de quedarse ya se había pegado a la suela de sus zapatos gastados como barro seco de invierno. El pueblo era pequeño. Todo el mundo se conocía por el nombre, por el apodo, por la historia de la familia. María era la hija de doña Teresa, la mujer que había enviudado joven y criado a la niña sola con lo que la tierra y la costura podían dar. Cuando doña Teresa murió, 2 años antes del inicio de esta historia, María heredó la casa, las deudas pequeñas y la soledad grande. Ella trabajaba en lo que aparecía. Lavaba ropa para las familias que tenían un poco más. Ayudaba en la tienda del señor Armindo los viernes. A veces cuidaba a los niños de la vecina cuando había necesidad. No era una vida holgada. Y María se esforzaba por mantener su dignidad. La dignidad era la única cosa que nadie había logrado quitarle hasta entonces. Fue en una tarde de calor pesado, de ese que ablanda el asfalto y hace que los perros se echen a la sombra sin siquiera ladrar, cuando Juan Pablo detuvo el camión frente a la tienda del señor Armindo. Él era un hombre de 40 años, alto, de piel quemada por el sol. De décadas, con las manos anchas de quien conocía la tierra de verdad. No era guapo de la manera en que se imagina en un cuento. Tenía el rostro marcado, el cabello gris en las sienes. Una cicatriz fina cerca de la barbilla de un accidente antiguo con una cerca de alambre de púas. Pero tenía algo en los ojos que María notó de inmediato, una seriedad que no era dureza. Una calma que no era frialdad. Juan Pablo era dueño de una hacienda a algunos kilómetros del pueblo. Todo el mundo sabía quién era, pero pocos lo conocían de cerca. Él venía cuando lo necesitaba. Compraba provisiones, resolvía papeleos en la notaría, intercambiaba pocas palabras y volvía. Era conocido como un hombre de bien, honesto en los negocios, que pagaba lo que debía y no creaba confusión con nadie. Esa tarde él entró en la tienda y María estaba detrás del mostrador organizando latas de tomate con el cuidado de quien intenta pasar el tiempo sin que parezca que está pasando el tiempo. Juan Pablo pidió lo que necesitaba. Ella lo atendió sin mucha conversación, como siempre hacía. Él pagó, guardó el cambio en el bolsillo del pantalón y se quedó parado un momento. María notó que no se iba. «Usted es María», dijo él. No era una pregunta. Ella confirmó con un asentimiento. «Hija de doña Teresa». Lo era, respondió ella, y la palabra salió con ese peso específico que solo quien perdió a su madre conoce, una sílaba cargada de todo lo que no se dice. Él se quedó callado por un instante con el respeto que se tiene ante las cosas que no tienen respuesta. Luego dijo que lo sentía, que había conocido a doña Teresa de vista, que era una mujer de mucho valor. María agradeció con la educación seca de quien aprendió a recibir condolencias sin dejar que abrieran agujeros en el pecho. Él salió. Ella pensó que eso era todo, pero él volvió 3 días después. Esta vez no había compras que hacer. Entró, pidió un agua con gas que la tienda ni siquiera tenía. Sonrió con una sonrisa discreta cuando ella le dijo eso y se quedó apoyado en el mostrador por un momento, como alguien que busca la palabra correcta sin prisa por encontrarla. «Necesito a una persona en la hacienda», dijo por fin. «No es una empleada doméstica de la manera en que se piensa. Es más que eso. Es alguien que ayude a organizar las cosas. La casa grande está necesitando cuidado. Tengo trabajadores para la siembra,
tengo quien cuide el ganado, pero falta alguien que entienda la casa como una casa. ¿Sabe lo que quiero decir? María entendía y al mismo tiempo no entendía bien por qué él le estaba diciendo aquello a ella específicamente. Escuché decir que usted es capaz, que sabe hacer las cosas con cuidado, continuó él con esa voz calma de quien no intenta convencer a nadie, solo presenta un hecho como si fuera un informe simple. Quiero hacerle una propuesta. Venga a vivir conmigo a la hacienda. Yo prometo cuidar de usted. Tendrá un techo digno, alimentación y un salario justo. María se quedó mirándolo por unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que eran en realidad. La propuesta era simple. De la manera en que las cosas simples a veces son profundamente complicadas, ir a vivir a la hacienda de un hombre que apenas conocía, dejar el pueblo que era todo lo que había conocido. Cambiar la miseria conocida por lo desconocido de una vida nueva. Ella dijo que lo iba a pensar. Él dejó su contacto con el señor Armindo y se fue sin prisa, sin insistencia, sin mirar atrás cuando pasó por la puerta. Esa noche María no logró dormir. Se quedó acostada en la cama estrecha que era la misma desde la infancia, mirando el techo de madera con las manchas de humedad que había mapeado. De tanto mirar en los años de noche sin sueño. Pensó en la propuesta de la forma en que se piensa en algo que asusta y atrae al mismo tiempo, en un equilibrio incómodo entre los dos sentimientos. Tenía miedo, claro que lo tenía. Una mujer sola yendo a vivir a la propiedad de un hombre desconocido. Era una historia que la gente del pueblo sabía contar con un mal final. Ella había escuchado esas historias desde niña. Su abuela siempre decía, mujer que no conoce vuelve diferente o no vuelve. Pero había algo esa noche que hablaba más fuerte que el miedo. Era el olor de la casa. El olor a humedad vieja, a comida simple que apenas bastaba, a soledad que se había impregnado en las paredes junto con la humedad de los años. Era el peso de despertar todos los días sabiendo que el día sería igual al anterior y probablemente igual al siguiente. Ella pensó en su madre. Doña Teresa había pasado la vida entera en esa casa, en ese pueblo con ese polvo fino sobre todo. Había sido una mujer buena, trabajadora, digna, y se había ido sin ver nada diferente, sin haber conocido un horizonte nuevo, ni siquiera una vez. María se preguntó esa noche si estaba repitiendo el mismo camino sin querer, si el hábito de quedarse era en realidad miedo disfrazado de lealtad. Al día siguiente, antes de abrir la tienda del señor Armindo, ella fue hasta la casa de doña Cecilia. La mujer mayor del pueblo que había visto de todo y guardaba una opinión sobre cada cosa sin imponerla jamás a nadie. Se sentó en el portal con ella, tomó el café que le ofrecieron y contó lo que había pasado. Doña Cecilia escuchó todo sin interrumpir. Después se quedó callada por un largo momento, balanceándose suavemente en la mecedora como si el movimiento ayudara al pensamiento a organizarse. Juan Pablo es un hombre de palabra, dijo por fin. Conozco a la familia desde su padre. Nunca escuché una historia fea sobre ese hombre. Y mire que las historias feas llegan aquí. Rápido, mi hija. Una pausa. Pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil. María sabía que no sería fácil. Nada había sido fácil hasta allí. La cuestión era si sería diferente. Se quedó 2 días. Más pensando, 2 días de silencio interno que por fuera parecían días normales. Lavó ropa, atendió en la tienda, barrió la acera de la casa, regó las plantas que su madre había plantado y que ella mantenía vivas por un sentido de continuidad que no sabía explicar bien. Era como si regar las plantas fuera una conversación con doña Teresa, una rendición de cuentas silenciosa. En la tarde del segundo día, cuando el sol estaba bajando y ese polvo fino volvía a posarse sobre todo como siempre había hecho, María tomó el papel con el contacto que el señor Armindo había guardado detrás del mostrador. Fue hasta el teléfono público en la plaza y marcó el número con una mano que no tembló tanto como ella esperaba. Él contestó al segundo tono. Ella le dijo que sí. Hubo un silencio breve. Al otro lado de la línea, no de sorpresa, más de alguien que recibe una respuesta que esperaba con mucho cuidado para no esperar demasiado. ¿Cuándo puede venir?, preguntó él. Necesito 3 días.
Para organizar las cosas aquí. Está bien, yo voy a buscarla. Y fue así sin ceremonias, sin drama, con la simplicidad de dos personas que no tenían el hábito de exagerar sus propias emociones. Que María aceptó cambiar de vida. Si usted nunca tuvo que tomar una decisión así, una de esas que cambian todo sin que uno sepa exactamente qué está cambiando, tal vez sea difícil entender lo que María sintió en los 3 días que siguieron. No era felicidad, no era tristeza, era ese estado extraño de quien está entre dos mundos, que ya salió de uno y aún no ha llegado al otro. Suspendido en una especie de silencio que la vida a veces ofrece antes de los grandes cambios. Dobló la poca ropa que tenía con cuidado, como si cada prenda mereciera atención. Lavó todo lo que había que lavar. Guardó las fotografías de su madre dentro de una caja de zapatos que colocó en el fondo de la maleta con la delicadeza que se tiene con las cosas frágiles. Regó las plantas por última vez con un esmero especial, casi como si estuviera pidiendo disculpas por dejarlas. Pasó por la casa de doña Cecilia para despedirse. La anciana la abrazó largamente con ese abrazo de abuela, que dice todo lo que la palabra no logra. Y dijo en voz baja que se fuera con Dios y que cuidara de sí misma primero, antes de cualquier cosa y de cualquier persona. En la mañana del tercer día, Juan Pablo llegó en el camión, puntual como ella imaginó que sería. Él no preguntó si ella estaba segura. No hizo un discurso, no intentó vender nada. Ayudó a colocar la maleta en la parte trasera. Con cuidado. Abrió la puerta del pasajero para que ella entrara. Y cuando el camión comenzó a andar por el camino de tierra que salía del pueblo, él no dijo nada por un buen rato. Era un silencio. Diferente al silencio de la soledad. Era un silencio de compañía. María notó eso y guardó la observación en el lugar donde se guardan las cosas que necesitan tiempo para ser entendidas por completo. La hacienda apareció después de casi 1 hora de camino. Primero el portón de madera pesada con el nombre pintado en letras simples y sin adornos. Después el camino de tierra pisada, bordeado por árboles altos que daban sombra y creaban una especie de pasillo verde y silencioso. Después la casa grande de paredes blancas, un poco desgastadas por el tiempo con un portal amplio y un techo de teja que se había oscurecido con los años de lluvia y sol alternados. Era grande para una persona sola. María se dio cuenta de eso de inmediato y junto a ello vino una comprensión que aún era solo intuición, que aún no tenía forma ni nombre. Aquel hombre no necesitaba apenas a alguien para organizar la casa. Necesitaba presencia, una presencia que llenara los cuartos grandes que se quedaban demasiado vacíos al final del día. Pero ese pensamiento lo guardó consigo en el mismo lugar de los otros que aún no tenían hora de ser dichos. Él detuvo el camión frente al portal, bajó. Tomó la maleta de ella antes de que ella pudiera decir nada, subió los escalones y la colocó cerca de la puerta. Después se dio vuelta y dijo con esa voz que tenía la textura de la tierra seca y de la honestidad vieja: «Puede entrar. La casa es suya también ahora». María subió los escalones del portal con los pies que aún temblaban un poco por dentro sin que el rostro lo mostrara. Se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia adentro. El olor de la casa era a madera antigua, a café que había sido hecho temprano y que aún dejaba rastro en el aire, a una vida que había continuado incluso sin la alegría suficiente para llenarla. Respiró hondo y entró. La hacienda. María aún no lo sabía, pero sería el lugar donde ella aprendería lo que es cuidar de algo que también cuida de ti. Pero ese entendimiento llegaría despacio, de la manera en que las cosas verdaderas suelen llegar, sin prisa, sin aviso, incrustado en los días simples que no parecen importantes mientras están ocurriendo, pero que son exactamente los días que uno lleva para siempre. La casa tenía 6 habitaciones. María las conoció una a una en aquella primera tarde, con esa atención silenciosa de quien está aprendiendo un idioma nuevo sin profesor, apenas mirando y sintiendo. La sala era amplia con muebles de madera oscura que debían haber sido elegidos con cuidado muchos años atrás y desde entonces no habían sido reemplazados ni reorganizados. Una estantería con libros que parecían haber sido leídos de verdad, con lomos doblados y marcadores improvisados de papel entre las páginas.
Un sillón cerca de la ventana orientada al patio con la tela un poco desgastada en el apoyabrazos derecho más que en el izquierdo. María miró ese sillón y pensó casi involuntariamente. ¿Cuántas noches aquel hombre había pasado sentado allí, solo con el peso de una casa grande alrededor? La cocina era la habitación que más necesitaba cuidado. No estaba sucia. Era apenas un lugar donde alguien había renunciado a un cierto orden hacía algún tiempo. Las ollas estaban en los lugares equivocados, las especias guardadas sin criterio, los cajones con una mezcla de utensilios que no tenían relación entre sí. Era la cocina de alguien que había aprendido a arreglársela sin nunca haber aprendido a organizar. María se quedó parada en la entrada de la cocina por un momento y aquello que había llegado como intuición en la entrada de la hacienda volvió con más claridad. Ese espacio estaba pidiendo cuidado, y había algo en ella que entendía ese lenguaje. Juan Pablo mostró todo sin discursos. Apenas señalaba, decía el nombre de la habitación o explicaba brevemente alguna cosa que ella necesitaba saber, como dónde quedaba el cilindro de gas de reserva o qué ventana se atascaba. Cuando llovía. No había incomodidad entre ellos, pero había una distancia respetuosa, esa que las personas bien criadas mantienen cuando aún no saben bien el tamaño del espacio que pueden ocupar en la vida del otro. La habitación que sería de María quedaba en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba al patio y a un árbol de mango viejo y torcido que debía haber crecido sin que nadie lo pidiera. Era un cuarto simple con cama matrimonial, armario de madera, una pequeña cómoda y una lámpara sobre ella que parecía llevar allí décadas. Olía a cosa guardada, al encierro de un cuarto que no recibía huéspedes desde hacía tiempo. Si necesita algo más, solo tiene que decirlo, dijo Juan Pablo desde la puerta sin entrar, como si el cuarto ya fuera de ella y él necesitara permiso. Ella agradeció. Él se fue por el pasillo con ese paso firme de quien conoce el suelo de su propia casa con los ojos cerrados. María desdobló la ropa y la colocó en el armario con él mismo cuidado con que la había doblado en el pueblo. Sacó la caja de zapatos con las fotografías de su madre y la colocó encima de la cómoda al lado de la lámpara. Se quedó mirando el rostro de doña Teresa. Por un instante esa foto de cuando su madre tenía unos 30 años, joven, con la sonrisa un poco retraída de quien no estaba acostumbrada a ser fotografiada. María pensó, ¿qué diría su madre si pudiera ver este cuarto, esta ventana, ese árbol de mango torcido allá afuera? Probablemente diría que se esmerara en las comidas. Era eso lo que doña Teresa siempre decía cuando no sabía qué decir. Esmérate en las comidas, hija. Como si la comida bien hecha fuera la respuesta a la mayoría de las preguntas de la vida. María sonrió a solas. Fue una sonrisa pequeña, casi invisible, que duró apenas un segundo, pero que abrió algo dentro de su pecho que había estado cerrado por mucho tiempo. Esa noche ella hizo la cena. Encontró en la cocina lo que había y preparó lo que era posible: arroz, frijoles, un pedazo de carne que estaba en el refrigerador, una ensalada simple con lo que el patio tenía para ofrecer. Juan Pablo comió sin elogiar, pero también sin prisa. Y María aprendió con ese silencio que para el comer despacio era la manera de decir que estaba bueno. Después de la cena, él se fue al portal. María lavó los platos y fue también, pero se quedó de pie apoyada en la pared sin sentarse, porque el sillón y la silla del portal parecían lugares que él ocupaba solo desde hacía tanto tiempo que sentarse allí sería una invasión. Él lo notó y dijo sin mirarla: siéntese, María. No necesita quedarse así. Ella se sentó en la silla. Se quedaron los dos mirando el patio oscuro, las estrellas que en el campo aparecen en un número que la ciudad no permite imaginar, el movimiento de las hojas de los árboles que el viento de la noche balanceaba con pereza. Es silencioso aquí en la noche, dijo ella, no porque la afirmación necesitara ser dicha, sino porque el silencio era tan grande que una palabra pequeña cabía dentro de él sin molestar. Sí, respondió él. Hace tiempo que no encuentro este silencio pesado. María no preguntó qué había cambiado. No era el momento, pero guardó la frase con el cuidado que se tiene con las cosas que revelan más de lo que parece a primera lectura. Los primeros días en la hacienda fueron días de aprendizaje.
María se despertaba temprano, antes de que el sol aclarara el cuarto, porque era así desde niña y el cuerpo no tenía intención de cambiar ese hábito. Barría la casa, encendía la estufa. Hacía el café que estaba listo cuando Juan Pablo salía de la habitación ya con las botas puestas y el sombrero en la mano. Él tomaba el café de pie, apoyado en el mostrador de la cocina, mirando por la ventana hacia el patio mientras bebía despacio. Eran pocas palabras en ese momento. Él decía lo que necesitaba ser hecho en el día. Ella escuchaba. A veces hacía alguna pregunta práctica y él respondía. Después él se iba a la siembra o al pastizal con los peones y María se quedaba con la casa. Y María cuidó de la casa de la manera que sabía cuidar de las cosas. Con método y con afecto. No era el afecto exhibido del tipo que necesita ser notado. Era aquel afecto silencioso que se manifiesta en los detalles, el paño de cocina doblado de una manera que cabe mejor en el cajón, la olla de hierro curada con el aceite correcto para no oxidarse, el patio barrido no porque alguien la estuviera viendo, sino porque un patio barrido es respeto por la casa. En 3 días la cocina estaba reorganizada. Ella no tiró nada de lo que era de Juan Pablo, pero encontró un lugar correcto para cada cosa con esa lógica simple que hace que todo sea más fácil de usar. Cuando él abrió el cajón de las cucharas por primera vez después de la reorganización, se quedó parado por un segundo mirando hacia adentro como alguien que intenta entender cómo algo que estaba mal desde hacía mucho tiempo de repente se arregló. Él no dijo nada. Pero a la hora del café del día siguiente se quedó un poco más de lo habitual apoyado en el mostrador y el silencio tenía una textura diferente, menos vacío, más lleno. María lo notó y no dijo nada tampoco. Había entre ellos esa capacidad rara que algunas personas tienen, y que ninguna de ellas podría haber explicado de dónde venía, de comunicar cosas importantes sin necesitar palabras. Ella comenzó a conocer la hacienda poco a poco con esa curiosidad quieta de quien explora sin invadir. El gallinero quedaba detrás del patio con gallinas que aparentemente nadie se había preocupado en contar hacía tiempo. El huerto al lado de la casa tenía naranjas, limones, mangos del árbol torcido que ella había visto desde la ventana, y un viejo árbol de guayaba que producía más de lo que cualquiera lograría comer. Había un pequeño estanque al fondo de la propiedad, con una buena sombra debajo de un árbol frondoso. María descubrió ese lugar en una tarde de domingo, cuando caminó sola por la hacienda para entender el tamaño de aquello que se había convertido en su horizonte. Se quedó sentada cerca del estanque por casi 1 hora. Miró el agua estancada que reflejaba el cielo como si el mundo fuera doble. Pensó en el pueblo que había dejado, en el polvo fino sobre las tejas, en los días que habían sido todos iguales. Pensó en cuánto tiempo tarda un lugar nuevo en dejar de ser nuevo y comenzar a ser simplemente donde uno vive. No tenía respuesta para eso, pero había algo en la tarde de aquel domingo, en el olor del árbol y en el ruido de las ranas que comenzaban a aparecer cerca del agua, que decía que el proceso ya había comenzado. En una semana, sin que nadie lo hubiera acordado. Comenzó a tener más sentido que ella estuviera allí a que no estuviera. Juan Pablo volvía del campo al final de la tarde, siempre con ese cansancio honesto de quien trabajó de verdad. Con la camisa manchada de tierra y las botas pesadas. Se quitaba el sombrero en la puerta del portal, lo colgaba en un clavo específico que servía solo para eso, y caminaba hacia la cocina donde el olor de la cena ya estaba en el aire. Hubo una tarde en la segunda semana en que él llegó más callado de lo habitual. Se sentó en la mesa sin conversar, comió con la cabeza baja y después se quedó con el vaso de agua en la mano, mirando a la nada por un tiempo largo. María no preguntó. Sirvió el postre, un dulce de guayaba con queso que había hecho con la fruta del huerto, y esperó. Fue él quien habló. Perdí un becerro hoy. Nació con problemas. No había mucho que hacer. Dijo eso con la voz plana de quien está acostumbrado a las pérdidas. Pero María escuchó debajo de esa voz una capa de cansancio que no era del cuerpo. Era el cansancio de quien cuida cosas que a veces mueren a pesar del cuidado. Ese tipo de cansancio ella lo conocía. Había cuidado de su madre sabiendo que no iba a mejorar y había encontrado una forma de continuar a pesar de ello. A veces uno hace todo bien y el resultado no llega de la forma que debería,
dijo ella despacio, como quien piensa en voz alta más que profiere una enseñanza. Él la miró. Fue la primera vez que ella sintió el peso total de esa mirada, que era la mirada de alguien que pasa mucho tiempo sin ser realmente visto y que, cuando se siente visto, no sabe bien qué hacer con eso. Es exactamente así, dijo él. Se quedaron en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente a todos los anteriores. Era el silencio de dos personas que acaban de cruzar una frontera pequeña, casi imperceptible, pero definitiva. Cuando terminó de lavar los platos esa noche, María fue a la habitación y se quedó parada frente a la ventana, mirando el árbol de mango torcido, que la luz de la luna plateaba de una manera casi inventada. Pensó en el hombre en la sala, probablemente en el sillón con el libro abierto en el regazo. Pero los ojos en la ventana. Pensó en cómo las historias de vida a veces se rozan unas con otras sin aviso, como dos ríos que corren paralelos y en cierto punto la orilla entre ellos se va haciendo más fina hasta que el agua se mezcla y uno ya no puede decir dónde terminó uno y empezó el otro. Ella no tenía nombre para lo que estaba sintiendo. Era demasiado pronto. Aún había mucho que ella no sabía sobre aquel hombre y sobre sí misma en ese contexto nuevo. Pero había un consuelo que no había esperado encontrar tan rápido. Y ese consuelo asustaba un poco, exactamente porque no asustaba tanto como debería. En la tercera semana, sin que nadie lo hubiera propuesto, María comenzó a salir junto a Juan Pablo por la hacienda en los momentos en que él iba a verificar alguna cosa más simple. No en los días de trabajo pesado, no en medio del trabajo de los peones. Pero a veces cuando él iba a revisar el estanque o ver cómo estaba el huerto, ella iba con él y él no le decía que no fuera. Ella aprendió el nombre de cada parte de la hacienda. Aprendió que el pastizal del norte era el más débil y necesitaba atención especial en la época de sequía. Aprendió que las vacas tenían nombre, que los peones tenían costumbres y que cada uno necesitaba ser tratado de una forma diferente, no por jerarquía, sino porque Juan Pablo había aprendido que tratar a todo el mundo igual es un tipo de pereza disfrazada de justicia. Ella aprendió a leer la tierra de la manera que él la leía, no con técnica de libro, sino con esa lectura que viene de años prestando atención al color de la hierba, al comportamiento de los animales, a la dirección del viento al final de la tarde. Era un conocimiento que no se transmite en una conversación, solo en la presencia continua. Y María estaba presente. Una mañana de sábado, él llegó a la cocina más temprano de lo habitual, antes incluso de que ella hubiera terminado el café, y le preguntó si quería ir hasta la ciudad con él a resolver unos papeles. Ella dijo que sí, se cambió de ropa y salió con él en el camión por el mismo camino que habían recorrido el día de la llegada, pero esta vez en sentido contrario. En la ciudad, mientras él resolvía lo que necesitaba en la notaría, ella entró a una tienda de telas y se quedó un tiempo mirando los colores sin necesitar comprar nada, solo satisfaciendo ese placer simple de mirar cosas hermosas que la vida modesta a veces no permite. Cuando él salió de la notaría y la encontró frente al escaparate de la tienda de telas, se paró a su lado y miró el escaparate también, como si intentara ver lo que ella estaba viendo. ¿Hay alguna cosa que necesite?, preguntó él. No, dijo ella, y era verdad. No estaba allí por necesidad, estaba allí por placer. Y hacía tanto tiempo que esas dos cosas se habían confundido en su vida que ella casi no reconocía la distinción entre ellas. Él se quedó quieto por un segundo y después entró en la tienda y compró un corte de tela azul que ella había mirado un segundo más que los otros. Ella protestó con los ojos. Él respondió con un encogimiento de hombros que decía que no era gran cosa. Pero lo era para ella. Lo era. En el camino de regreso con la tela doblada en el asiento entre los dos como una cosa pequeña e improbable, María miró el camino de tierra que se abría frente al camión y sintió algo que le tomó un tiempo identificar correctamente. Era gratitud, la gratitud simple y directa de alguien que había recibido cuidado sin pedirlo, sin necesitar explicar por qué lo merecía. Y junto con la gratitud había una ternura discreta por aquel hombre a su lado, que conducía con la mano izquierda en el volante y los ojos en el camino, que había prometido cuidar de ella y estaba cumpliendo esa promesa con la consistencia silenciosa de los que hacen las cosas porque creen en ellas, no para que alguien los vea.
La hacienda ya aparecía en el horizonte cuando el sol comenzaba a bajar y la luz adquiría ese dorado espeso del final de la tarde que hace que cualquier paisaje parezca pintado. María miró el portón de madera con el nombre simple, el pasillo de árboles. La casa de paredes blancas y techo oscurecido, y tuvo la sensación extraña y hermosa de estar llegando a casa. No el lugar de donde se parte, el lugar a donde se vuelve. Y ella aún no lo sabía. Pero Juan Pablo en aquel mismo momento estaba sintiendo exactamente lo mismo, por razones que aún le tomaría algún tiempo lograr decir en voz alta. El mes de octubre llegó con lluvia. No la lluvia fina y tímida de comienzo de estación, sino esa lluvia voluminosa y decidida que cae de una vez como si el cielo hubiera guardado todo lo que no cayó en los meses anteriores y de repente decidiera ajustar las cuentas. La tierra de la hacienda absorbía con esa sed antigua de quien sabe esperar, y el olor que subía del suelo mojado era uno de los olores más honestos que María había sentido en la vida, tierra que recibe agua, tierra que está siendo cuidada por lo que el cielo tiene para ofrecer. Ella se quedó en el portal durante la primera lluvia grande, de pie, con los brazos cruzados y el rostro vuelto hacia el patio donde los charcos se formaban rápido. Juan Pablo llegó por detrás, sin que ella escuchara los pasos. Se apoyó en la pared a su lado y se quedó mirando también. Había entre los dos una capacidad creciente de compartir el silencio sin que se volviera pesado, sin que ninguno sintiera la necesidad de llenarlo con palabras que no fueran necesarias. ¿Usted disfruta la lluvia?, dijo él. No era una pregunta, era una observación de alguien que había prestado atención. Desde niña, respondió ella. Mi madre le tenía miedo a los rayos. Entonces cuando llovía de noche ella venía a mi cuarto y se quedaba conmigo hasta que la lluvia pasaba. Era pequeñita nuestra casa. Entonces la lluvia en el techo hacía un ruido enorme. Pero no asustaba, era un ruido de compañía. Él se quedó callado después de eso. María no había hablado tanto sobre sí misma desde que había llegado y las palabras habían salido sin que ella lo planeara, con esa naturalidad de quien se da cuenta de que está ante alguien que sabe escuchar. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años, dijo él después de un tiempo sin que el tema de la madre hubiera sido propuesto por ninguno, pero como si la conversación naturalmente lo hubiera conducido hasta allí. Una lluvia fuerte así fue lo que ocurrió cuando trajeron su cuerpo a casa. Entonces, durante muchos años, la lluvia pesada me pesaba a mí también. María lo miró. Él seguía mirando hacia el patio. ¿Y ahora?, preguntó ella con esa delicadeza de quien abre una puerta pero no empuja. Él demoró un momento. Ahora está siendo más fácil escucharla, dijo. La lluvia continuó. Se quedaron un tiempo más en el portal hasta que el frío comenzó a pedir abrigo y entonces se fueron cada uno por su lado sin que hubiera necesidad de comentar lo que se había dicho. Pero esas palabras se quedaron en el aire de la casa después de que la conversación terminó, como el olor a tierra mojada, que entró por el portal y no salió más tan pronto. María entendió esa noche que la hacienda tenía capas que ella aún estaba aprendiendo a conocer. No solo la tierra, los animales, los ritmos del campo. Había capas de historia acumulada en las paredes, en los muebles, en el silencio específico de las habitaciones que Juan Pablo había ocupado solo por tantos años. Una casa no es solo un conjunto de paredes y techo, es el retrato de quien vive dentro de ella. Y el retrato de aquel hombre era de alguien que había cuidado de muchas cosas a su alrededor sin que nadie cuidara mucho de él. Ella durmió pensando en eso. Por la mañana, con la tierra aún húmeda y el aire cargado de ese olor verde que la lluvia deja atrás, María fue al patio y cuidó de las gallinas con una atención extra. Revisó el huerto para ver si alguna rama se había caído y encontró al lado del árbol de guayaba un polluelo de pájaro que se había caído del nido durante la lluvia fuerte. Estaba vivo, mojado. Con esa mirada de quien no entiende lo que pasó. Ella lo recogió con ambas manos, lo llevó adentro, lo calentó con un paño viejo y pasó la tarde intentando descubrir qué darle de comer a un pajarito demasiado pequeño para comer solo. Juan Pablo llegó al final de la tarde y encontró la situación con una seriedad casi cómica. María en la mesa de la cocina con un palillo intentando ofrecerle un pedazo minúsculo de plátano machacado a un pajarito que cabía en la palma de la mano.
Él miró la escena por un momento desde la puerta de la cocina. Después entró, acercó la silla a su lado. Se sentó y se quedó observando con esa expresión que María había aprendido a reconocer como la de él, estando levemente divertido sin dejarlo aparecer por completo. ¿Va a lograr salvarlo?, preguntó. No lo sé, dijo ella con honestidad, pero voy a intentarlo. Él se quedó allí a su lado mientras ella lo intentaba. No ayudó, no molestó, solo se quedó presente. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. El pajarito sobrevivió. Tomó unos 10 días hasta que estuvo en condiciones de ser liberado. Y en ese periodo María organizó una rutina de cuidados que implicaba despertarse de madrugada una vez para alimentar al animal. Juan Pablo nunca comentó sobre el esfuerzo, pero una mañana ella se despertó a las 3 de la mañana para el cuidado habitual y encontró en la cocina un vaso de té aún tibio sobre la mesa, preparado por alguien que había pasado por allí antes que ella y había pensado en ella. Ella se quedó mirando el vaso de té por un tiempo que era desproporcional a la simplicidad del gesto. Después bebió despacio, cuidó del pajarito y volvió a la cama con ese calor en el pecho que no era enteramente del té. Los peones de la hacienda se llamaban Raimundo, que era el mayor y había trabajado con el padre de Juan Pablo antes de trabajar con él, y Toñino, que era más joven, casado y con 2 hijos que a veces aparecían en la hacienda los fines de semana. Estaba también el señor Dito, que cuidaba el ganado y tenía una forma de caminar que parecía que siempre tenía prisa, pero nunca llegaba tarde a ningún lado. María fue conociendo a cada uno con el tiempo y con la cercanía natural del día a día. Comenzó llevando agua helada al campo en las tardes más calurosas, porque había notado que los hombres llegaban en el horario del almuerzo con esa sed específica de quien trabajó bajo el sol de las 10 de la mañana hasta el mediodía. No fue un pedido. Ella simplemente lo hizo porque parecía obvio que debía hacerse. Raimundo, que era un hombre de pocas palabras pero de observaciones precisas, le dijo una vez a Juan Pablo en una conversación que María no presenció pero de la que se enteró por Toñino después, que la muchacha tenía el espíritu de la tierra, que era el tipo de persona que entiende lo que necesita ser hecho antes de necesitar que alguien se lo explique. Cuando Toñino le contó eso a María, ella respondió que Raimundo era amable, pero se quedó con la frase espíritu de la tierra. Había algo en esas 3 palabras que encajaba con algo que ella sentía pero no había logrado nombrar. Ella había crecido en un lugar pequeño, había vivido del trabajo manual y de la atención a las cosas simples. La hacienda no era un universo extraño, era un universo más grande que el que ella había conocido hasta allí. Pero construido con los mismos materiales que ella ya entendía. Había un libro de registros antiguo que Juan Pablo guardaba en el cajón del escritorio de la sala. En él estaban anotados a mano los datos de cada cosecha, cada animal nacido, cada gasto e ingreso de la hacienda a lo largo de décadas. La letra cambiaba con los años, haciéndose más firme cuando Juan Pablo asumió el control después de su padre. María encontró el libro un día en que él le pidió que buscara un recibo antiguo y se quedó hojeando por más tiempo del que el recibo requería. Era la historia de un lugar contada en números y fechas secas, pero había entre las líneas una narrativa que cualquier persona con atención lograba leer. Los años difíciles se mostraban en las anotaciones más cortas, más escasas. Ventana abierta. Pensó con esa honestidad que uno se permite tener cuando está sola, cuando no hay nadie para ver la expresión del rostro e interpretar antes de tiempo. Ella estaba sintiendo algo por aquel hombre. No era una certeza aún. Era el inicio de una certeza, que es el momento más delicado de cualquier sentimiento, cuando aún es lo suficientemente frágil para ser negado. Pero ya lo suficientemente fuerte para no ser ignorado. Y lo que ella sentía no era gratitud, aunque hubiera gratitud, no era dependencia, que era la cosa que ella más había temido antes de venir. Era algo más parecido al reconocimiento, como si ella estuviera ante una persona que siempre había estado en su repertorio de mundo y que simplemente aún no había encontrado. Pero estaba también él. Miedo, el miedo honesto de quien había aprendido que las cosas buenas a veces son temporales, que el suelo firme puede volverse tierra blanda sin aviso. Ella había llegado allí con nada. Había sido recibida con cuidado. Había encontrado un lugar que había comenzado a parecer un hogar.
Perder todo eso por un sentimiento mal medido, mal comunicado, mal recibido, era un riesgo que asustaba de una manera diferente a la pobreza que había dejado atrás. La pobreza material ella sabía soportarla, lo había aprendido con su madre. Pero la pobreza de perder algo que había comenzado a ser suyo de una forma que iba más allá del contrato, más allá de la propuesta que él le había hecho en aquella tienda, esa no estaba segura de lograr soportarla de la misma manera. Entonces guardó el sentimiento en el mismo lugar de donde había sacado el valor para decir que sí en aquel teléfono público, días antes de dejar el pueblo, en el lugar donde las cosas importantes se quedan hasta que sea la hora de ellas. Y durmió con el ruido de las ranas y con el olor a tierra que la lluvia de la semana aún había dejado en el aire, y con la sensación quieta pero inconfundible de que la vida, después de un tiempo largo siendo igual a sí misma, había comenzado silenciosamente a moverse. Noviembre trajo el calor de vuelta. Era un calor diferente al de antes de las lluvias, más húmedo. Más presente con ese peso que se instala en el aire y hace que todo parezca más lento y más vívido al mismo tiempo. Los colores de la hacienda se volvieron más fuertes, el verde del pastizal más oscuro, el rojo de la tierra más encendido, el amarillo de las naranjas del huerto tan intenso que parecía improbable. María había completado 2 meses en la hacienda sin que esos 2 meses hubieran parecido 2 meses. Había parecido mucho más en el buen sentido de la palabra, como si el tiempo allí tuviera una densidad diferente al tiempo del pueblo, donde los días se apilaban sin que ninguno dejara una marca distinta. Aquí cada día tenía una textura propia. Cada mañana comenzaba con alguna cosa diferente por hacer o por aprender. Ella había reorganizado el huerto con la ayuda de Raimundo, que conocía cada árbol por su nombre y por su edad y sabía exactamente lo que cada uno necesitaba en esa época del año. Había aprendido a hacer el queso que a Juan Pablo le gustaba. Un queso simple de leche fresca que las vacas daban y que curado por 2 días quedaba con un sabor que ella nunca había encontrado en un queso comprado. Había arreglado la cerca del gallinero con él alambre que Toñino consiguió y con una paciencia que Toñino no tenía, porque era él quien había prometido hacer el arreglo hacía semanas y nunca había encontrado el momento correcto. Raimundo la observó trabajando en la cerca esa tarde y dijo con esa economía de palabras que era su firma: mujer de Hacienda. María no respondió, pero sintió que esas 3 palabras se asentaban sobre ella como un reconocimiento. No era un elogio en el sentido convencional, era una clasificación, una categoría de persona que el anciano conocía bien y a la que él había decidido, con la autoridad de décadas de experiencia, que ella pertenecía. Ella pensó en eso después, mientras se lavaba las manos en el grifo del patio con el jabón de coco que guardaba allí específicamente para el final de los trabajos de afuera. Mujer de Hacienda. Hacía 2 meses ella era la hija de doña Teresa, la muchacha pobre del pueblo que lavaba la ropa de los otros y ayudaba en la tienda. Identidades que la vida había puesto sobre ella sin pedirle su opinión. Ahora había otra, y esa la había conquistado con sus propias manos, con su propio sudor, con la propia elección de estar presente en el trabajo real, no solo en la casa. Juan Pablo había notado esa transformación sin comentarlo, pero había cambios sutiles en la forma en que él se relacionaba con ella que María registraba sin hacer alarde. Él había comenzado a contar más cosas del día cuando llegaba del campo. No solo lo que había salido mal, como la primera vez con el becerro, sino también lo que había salido bien, alguna mejora en el pastizal norte que se había mostrado más resistente de lo esperado, una vaca que había parido sin dificultad, un acuerdo con un proveedor que había salido mejor de lo planeado. Eran relatos pequeños, pero eran relatos. Y los relatos se cuentan a quien le importa. Una mañana de sábado, Toñino trajo a sus hijos a la hacienda, como a veces hacía los fines de semana. Las 2 niñas de 6 y 8 años eran criaturas de una energía inexplicable que transformaban cualquier ambiente que atravesaban. Llegaron corriendo por el patio gritando el nombre de su padre. Y la mayor se detuvo de repente cuando vio a María en el portal y se quedó mirándola con esa franqueza sin filtro que solo la infancia permite. «Usted es nueva aquí», dijo la niña. «Lo soy», confirmó. «María. ¿Se va a quedar?» María demoró un segundo antes de responder,
no porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta, viniendo de una niña de 8 años con los ojos serios y la cabeza inclinada, cargaba más peso del que parecía. Me voy a quedar, dijo ella. La niña la evaluó por un instante y después se encogió de hombros como si el asunto estuviera cerrado y corrió hacia él. Patio detrás de su hermana menor. Juan Pablo estaba en la puerta de la sala y había escuchado la conversación. María lo notó cuando se dio la vuelta y lo encontró allí. Él desvió la mirada hacia él. Patio con esa discreción de quien fue atrapado escuchando y no sabe si fingir que no escuchó o asumir que escuchó. Optó por no hacer ninguna de las dos cosas. Simplemente se quedó parado en la puerta. Por un segundo y después entró. Pero había un ligero ablandamiento en su rostro que María había aprendido a reconocer. Era la expresión de Juan Pablo cuando alguna cosa lo afectaba y él aún no había decidido qué hacer con eso. Ella se fue a la cocina a preparar el almuerzo. Esa tarde, después de que Toñino y las niñas se fueron y la hacienda volvió al silencio habitual, Juan Pablo se fue al portal con el libro de siempre. María fue también con la costura de siempre. Se quedaron así por un tiempo que ni el uno ni el otro midió, cada uno con su ocupación, con el ruido del campo alrededor. Y la luz de la tarde poniéndose dorada y luego naranja y luego rosa. Fue entonces que él cerró el libro, lo colocó en su regazo y dijo: Usted me preguntó una vez cuando la traje para acá. ¿Qué era lo que yo necesitaba y no estaba logrando poner en palabras? María dejó de coser, pero no levantó los ojos de inmediato. Le dio el espacio para continuar. Yo estaba solo desde hacía mucho tiempo, dijo él. No del tipo de soledad que se resuelve con una compañía cualquiera. Era la soledad de quien perdió el hábito de compartir la vida, de contarle el día a alguien, de escuchar otra voz. Dentro de casa cuando vuelve del campo. Una pausa larga. Mi madre murió temprano. Mi padre murió hace 8 años. Yo tenía una mujer, pero eso fue hace mucho tiempo y no funcionó por razones que tardé demasiado tiempo en entender bien. Después me quedé aquí con la hacienda, con el trabajo, con los peones que son buenas personas, pero que se van a sus casas al final del día. María lo escuchaba con toda la atención que había en sí misma, sin moverse, como si cualquier movimiento pudiera interrumpir ese hilo que él estaba tirando con tanto cuidado. Cuando yo fui hasta aquella tienda, continuó él, yo no fui a buscar a una empleada. Yo fui porque Armindo me había hablado de usted semanas antes, de cómo usted había cuidado de su madre, de cómo usted hacía todo con ese esmero de quien realmente le importa. Y yo fui a ver. Y cuando la vi, pensé que era el tipo de persona que cambia un lugar solo por existir en él. Se detuvo, miró sus manos sobre el libro. Cerrado. No esperaba más que eso cuando le propuse que viniera. Pero creo que fui deshonesto conmigo mismo porque sabía que había más que eso, solo que no me permití pensar bien en el asunto antes de actuar. María se quedó quieta por un momento después de que él terminó, no porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido que las palabras dichas en el momento correcto valen más que las dichas en el momento en que la garganta quiere soltarlas. Entonces dijo: Yo sé que había más que eso. Lo supe desde que entré en la casa. Él la miró. Y a pesar de eso, dijo. No era una pregunta, pero había en esas palabras la fragilidad discreta de alguien que aún no estaba completamente seguro de que la respuesta sería buena. Me quedé porque quería quedarme, dijo ella. Simplemente. No por la casa, no por el techo, no por lo que usted prometió darme. Me quedé porque había algo aquí que yo necesitaba también y me tomó un tiempo entender qué era. ¿Qué era? Preguntó él con una quietud que era casi reverencia. María miró hacia el patio, hacia las sombras largas de los árboles que el sol bajo proyectaba sobre la tierra, hacia ese horizonte abierto que la hacienda ofrecía y que el pueblo nunca le había dado. Un lugar donde mi cuidado fuera para algo que se quedara, dijo ella. En el pueblo yo cuidé de mi madre. Ella se fue. Cuidé de la ropa de los otros, de los niños de los otros, de la tienda del señor Armindo. Todo se iba al final del día, nada se quedaba como mío. Volvió los ojos hacia él. Aquí se queda el patio, el huerto.
Las gallinas, el queso, la cerca que arreglé, el pajarito que liberé y la casa que se fue volviendo diferente porque yo me fui quedando en ella. Eso se queda. Juan Pablo se quedó mirándola con esa expresión que ella conocía, la del hombre que fue afectado de una manera que aún no sabe nombrar por completo. Pero esta vez no hubo desvío de mirada. Él se quedó mirando y ella también. Y había entre ellos ese tipo de honestidad que solo sucede cuando dos personas deciden dejar de protegerse al mismo tiempo. Después de esa tarde en el portal, algo cambió en la casa. Era un cambio que no tenía forma visible, que no se manifestaba en gestos dramáticos ni en palabras declaradas. Era más sutil que eso y por eso más real. Era el cambio que ocurre cuando dos personas dejan de fingir que la distancia entre ellas es mayor de lo que es. Él pasó a estar más cerca durante el día, no de un modo que incomodara, sino con esa cercanía natural de quien descubrió que el espacio del otro no es territorio prohibido. Aparecía en la cocina sin un motivo específico, se quedaba apoyado en el mostrador por un tiempo, conversaba sobre cualquier cosa y después se iba con la misma naturalidad con la que había llegado. Ella pasó a no sorprenderse más con eso y a no intentar llenar las visitas con utilidad, con tareas, con justificaciones prácticas para la presencia de él. Paño de cocina en la mano mientras ella lavaba. Y aquello se volvió un hábito como se volvieron hábito tantas otras cosas entre ellos. Terminaron en silencio y se fueron al portal con 2 vasos del vino simple que Toñino había traído como regalo. Se sentaron lado a lado, no en el sillón y en la silla de siempre, sino en los escalones del portal, con los vasos en la mano y el cielo de diciembre sobre ellos lleno de estrellas que el campo guarda con un esmero que la ciudad no logra imitar. Fue bueno tener la casa llena, dijo él. Lo fue, estuvo de acuerdo ella. Él se quedó un momento en silencio girando levemente el vaso entre los dedos. Hace tiempo que la casa no recibía una Navidad de verdad. María no preguntó cuánto tiempo. Sabía que era el mismo tiempo de las anotaciones mínimas en el libro de registros, el mismo tiempo del cuarto cerrado, el mismo tiempo de silencio que se había impregnado en los muebles y en las paredes, y que ella había ido disolviendo despacio. Sin prisa, sin violencia, con la paciencia que se tiene con las cosas que necesitan ser tratadas con cuidado para no romperse. ¿Y cómo fue?, preguntó ella. Pero la pregunta era más amplia que la